¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Sergio Pérez, soy contador público y soy el jefe del Departamento de Administración de Personal de la Universidad de la Cuenca del Plata. En el día de hoy vamos a hablar un poquito del impuesto a las ganancias que grava a los trabajadores en relación de dependencia. Lo primero que tenemos que aclarar es que normalmente escuchamos como las rentas que alcanzan los trabajadores en relación de dependencia las denominan rentas de cuarta categoría. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que el impuesto a las ganancias divide las ganancias de acuerdo a ciertas categorías. Son 4 básicamente. Una es las denominadas rentas del suelo, como ser las rentas que uno obtiene por alquiler de los inmuebles. Luego tenemos las rentas del capital, por ejemplo dividendos, acciones. Después la renta tercera son las rentas de las empresas. Y por último están las rentas de cuarta categoría, donde está el trabajo en relación de dependencia y, por ejemplo, las profesiones liberales. El trabajo en relación de dependencia, tenemos que recordar que suma todos los ingresos que obtengan los trabajadores en relación de dependencia, tanto para en entidades públicas como privadas. Nosotros sabemos, o nos imaginamos, que uno determina cuánto es el impuesto en forma anual y en función de eso debemos ingresar el impuesto determinado a la AFIP. La particularidad que tiene el ingreso que obtiene un trabajador por su trabajo en relación de dependencia es que no tenemos que hacer un depósito anual del impuesto, sino que mes a mes el empleador debe calcular cuánto es el impuesto que le corresponde pagar al trabajador e ingresarlo a la AFIP a través del mecanismo del funcionamiento de un agente de retención. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el empleador es el encargado de determinar el impuesto que debe ingresar el trabajador. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un trabajador tiene no solo un empleador, sino varios? En ese caso, el trabajador debe informar a aquel empleador con el que tenga las mayores remuneraciones, debe informarle las remuneraciones que obtiene con los demás agentes de retención o con sus demás empleadores, de manera que sea uno solo el encargado de calcular el impuesto a ingresar. ¿Cómo se hace cómo se informa esto? Hoy en día se hace a través de un servicio con clave fiscal del trabajador que se llama CIRADIC Trabajador. ¿Qué más debemos informar en el CIRADIC además de los ingresos en otros empleadores, con otros empleadores? Todas las deducciones. ¿Qué son las deducciones? A la renta o al ingreso que yo obtengo por mi trabajo en relación de dependencia, puedo deducirle ciertos conceptos para que finalmente la base imponible para el impuesto a las ganancias sea menor. Entre las deducciones tenemos, por ejemplo, la jubilación, el aporte a las obras sociales, las cuotas sindicales y además tenemos el servicio doméstico, o sea, yo tengo trabajadores registrados de servicio doméstico, puedo deducirme los montos ingresados de aportes y contribuciones o las remuneraciones, puedo también deducirme los honorarios médicos que yo pague, cuotas médico-asistenciales y los intereses de crédito hipotecarios. La novedad es que desde este año, de 2017, también podemos deducir del impuesto a las ganancias hasta el 40% de lo que yo pague en concepto de alquiler de alguna vivienda, siempre y cuando no sea propietario de algún inmueble. Cabe aclarar de que algunos de estos conceptos tienen como tope lo que es actualmente el mínimo no imponible, que ronda los 51.600 pesos aproximadamente. Estas deducciones además se ven complementadas con las llamadas cargas de familia. Hasta el año 2016 nosotros podíamos deducir como carga de familia a la esposa, al esposo, a los hijos y teníamos como concepto otras cargas. Teníamos ahí, por ejemplo, un nieto a cargo, los suegros, padres. Hoy en día, lamentablemente, solamente podemos deducir a la esposa, esposo o los hijos, siempre y cuando estén a cargo del trabajador y que sus ingresos no superen el mínimo no imponible. Y en el caso de los hijos, además, hay que aclarar que solamente hasta que cumplan 18 años. Bueno, esto es como una introducción y espero que se haya interpretado de manera que tengamos una idea aproximada de qué es lo que nos está reteniendo el empleador mensualmente en concepto de impuesto a las ganancias. Muchas gracias.